Hola niños y niñas, hablamos sobre elementos del análisis literario, ¿les parece? Bueno, les comento, hay muchas formas de hacer el análisis de una obra literaria, lo podemos hacer desde muchas diferentes puntos de vista. El que nosotros trabajamos propiamente en el MEP y que pues este año con los nuevos programas nos han dado la posibilidad de variarlo, es el análisis desde el punto de vista de la sociocrítica. Es una forma de analizar una obra literaria de forma estructural, es decir, a través de su estructura de cada uno de los componentes de la obra literaria. Nosotros tenemos en primer momento a un autor, es la persona que crea la obra, que la escribe. Pero al crear este mundo de la obra literaria, el autor delega su función en un elemento que denomina narrador. El narrador, en el caso de la épica, va a ser quien se encargue de narrar, de contar los acontecimientos que se suceden en la obra literaria. Esto lo vamos a aplicar para todas las obras de la narrativa del género épico, la epopeya, la novela, el cuento, la crónica, la leyenda. ¿Está bien? Tenemos entonces un narrador, quien nos cuenta la historia. El narrador puede contarnos la historia de tres maneras diferentes. Siendo él protagonista, nos cuenta su historia. Siendo testigo, chismosillo, nos cuenta lo que ve o lo que le contaron, porque nada más es testigo del hecho. Y luego tenemos el narrador omnisciente, como Dios, lo sabe todo, sabe lo que el personaje piensa, lo que el personaje siente, sabe hasta lo que le va a pasar al personaje, que el personaje ni cuenta se da. Y ya que hablamos de los personajes, quedémonos con ellos, ¿está bien? Son otro de los elementos del análisis literario. Los personajes, tiene que quedarnos algo muy claro, no son personas. Yo soy una persona, ustedes son personas, los personajes no. Los personajes son creaciones lingüísticas, son construcciones lingüísticas, están hechos de palabras. Se construyen a partir de lo que dicen y de lo que hacen. El personaje puede ser principal cuando es el más importante de la historia, secundario cuando no es tan necesario para el desarrollo de las acciones, y referencial cuando no habla ni actúa, solamente se menciona. Los personajes son ubicados por el autor en diferentes espacios dentro del mundo que se muestra en la obra literaria. Tenemos los espacios físicos, espacios éticos o referentes a los valores, a la moral. Tenemos el espacio religioso, que no es que hay una iglesia, entonces ese es un espacio religioso, no. El espacio religioso se refiere a la presencia o ausencia de una creencia religiosa. Entonces, cuando el narrador o un personaje menciona que X personaje es muy creyente o que es ateo. También existe un espacio educativo. Si los personajes tienen educación, están alfabetizados, toda esa información que se nos da. Tenemos espacio social, las clases sociales que se nos dan en esa estructura social. El espacio económico, espacio político, cuando se nos hace referencia a algún régimen político en particular, cuando se dice el personaje era un anarquista, o vivían en una democracia, vivían en una dictadura, o en un cuento que me encanta de don Alfonso Chase, que dice, esto solo lo resuelve Fidel. ¿Saben cuál es? Mirar con inocencia. Ajá, ya se acordaron. Ajá. Bueno, entonces ese es un espacio político. Tenemos el espacio jurídico, que es el que se refiere a las leyes, si las cumplo, si no cumplo el marco jurídico de un país. Bueno, tenemos muchos espacios. El espacio ecológico, que tiene que ver con la ecología. ¿Recuerdan la loca de Gandoca? Era ideal para trabajar el espacio ecológico.
Inclusive tenemos hasta espacios de carácter onírico, cuando el personaje está en un sueño, no sabe si está despierto, no sabe si está dormido, y dice aquello de que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Bueno, todos los personajes son colocados en un espacio, pero también en un tiempo. Y en el trabajo de la épica, nosotros vamos a ubicar a los personajes ya sea con un tiempo cronológico o un tiempo psicológico. En el caso del tiempo cronológico, es el tiempo medible, cronos, con un reloj, con un calendario. Es cuando nos dicen 2 días después, a la mañana siguiente, a las 3 de la tarde se encontraron en el parque. Ese es el tiempo cronológico. Mientras que el espacio psicológico, el tiempo psicológico, perdón, es un tiempo que va a transcurrir diferente para cada personaje, igual que nos ocurre a las personas en el mundo real. Cuando alguien pregunta, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde. ¿Qué? ¿Las 3 de la tarde? ¡Qué rápido que se fue el día! Y otra persona dirá, ¿qué hora es? Las 3. ¿Qué? Apenas son las 3. ¿Cuánto va a durar este día? Bueno, ese es el tiempo psicológico, es una percepción del tiempo. ¿Recuerdan a Maná? La mariposa traicionera. Pasan los minutos cual si fueran años, nos decía Per de Maná. Bueno, esa es una percepción de tiempo, ese es un tiempo psicológico. También nosotros vamos a tener una forma de narrar la historia, lo que llamamos la organización secuencial de la historia narrada. Esta organización puede ser lineal o puede ser perturbada. ¿Cuándo es lineal? Bueno, su mismo nombre lo indica, cuando sigue una línea ordenada de acontecimientos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Mientras que la perturbada va narrando los sucesos de forma desordenada, van al pasado, van al futuro, regresan al presente. Esa es la narración perturbada. La organización secuencial de la historia narrada es perturbada cuando no sigue un hilo ordenado. ¿Está bien? Y ya para finalizar vamos a hablar de algo muy pero que muy importante, que a veces se los preguntan en los exámenes y dicen, ¿qué es eso? ¿De qué me están hablando? Bueno, cuando nos hablan a nosotros de la relación del texto con el contexto sociocultural, tenemos que ubicarlo de diferentes formas. El momento histórico en el que transcurre la obra o el momento histórico en el que fue escrito la obra. Entonces tenemos que tener esa claridad. Si el contexto me hace referencia a mí, a un momento particular de la historia, pensemos en Diario de Ana Frank, que nos va a ubicar durante la Segunda Guerra Mundial, ese sería su contexto sociocultural. Pero también está la posibilidad de que yo escriba una obra en un momento determinado y me recuerda un poco las obras literarias que fueron escritas en América Latina en periodos de dictadura. Entonces, aunque no se hablaba libremente de la situación política que se estaba viviendo, surge entre los escritores latinoamericanos una tendencia de hablar de el demonio, del diablo. Y cuando ellos hablaban del diablo por el contexto en el momento en que la obra fue escrita, se referían al dictador. Él representaba esa figura demoníaca. ¿Y saben en qué empiezo? Yo, el Supremo, me pongo a pensar también el señor presidente. Si tienen la posibilidad de leer el señor presidente Miguel Ángel Asturias, háganlo, no se van a arrepentir. Está bien, niños, entonces aquí les dejo este video que les puede servir para esclarecerse un poco más sobre elementos del análisis literario. Que estén bien, pasen buena tarde.